Cerrojo intrínseco. ¿Esto qué es? Esto es muy fácil. Pedro, tú cuando me has enseñado el tema de la exclusión mutua, me has puesto el ejemplo del servicio del avión. ¿Y cuál es el secreto para que el servicio del avión funcione bien? El secreto es el cerrojo. Luego, tiene que haber algo que a mí me permita echar el cerrojo. Tiene que haber algún mecanismo en el que yo diga, este cerrojo está echado. El que quiera, se tiene que esperar a que el cerrojo vuelva a estar abierto. Hay varias maneras en Java. La primera de ellas, que está desde la versión 1 de Java, es lo que se llama el cerrojo intrínseco. Y fijaros si es antiguo, que está implementado en la propia clase Object. Ojo con esto. Cualquier objeto de Java puede actuar como cerrojo. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer que yo mismo soy mi propio cerrojo. Como yo soy, imagina que es una clase contador, por ejemplo. Esa clase contador, evidentemente yo voy a crear una instancia, voy a crear un objeto de esa clase contador. Esa clase contador extiende de la clase Object. Como la clase Object tiene la funcionalidad de cerrojo, el propio objeto, la propia clase contador, tiene la funcionalidad de cerrojo. Con lo cual, esa instancia de la clase contador puede actuar él mismo como cerrojo. Ese es el motivo por el que se llama intrínseco, porque es algo inherente a él, por el hecho de ser un objeto. Ya veremos más adelante por qué se nota que esto es muy antiguo. Cuando digo muy antiguo, porque tiene 25 años, la primera versión de Java. ¿Ok? Entonces, ya veremos que hay en Java, creo que fueron Java 5, aparecieron nuevas clases que tienen esta misma funcionalidad, pero todavía más potente, más funcionalidad añadida a la que os voy a explicar con el cerrojo intrínseco. ¿Qué propiedades asegura el hecho de utilizar ese cerrojo intrínseco? Pues 2 de las 4 propiedades que os he dicho antes. La visibilidad y la exclusión mutua. ¿Eso qué significa? Siguiendo el símil que hemos puesto del avión, que cuanto se echa el cerrojo, yo lo sé. O sea, el resto de hilos lo saben, porque el cartel se actualiza automáticamente. No hay posibilidad de que el resto no se entere. Y otra cosa muy interesante, que las modificaciones que yo haga en las variables dentro o sea, con el cerrojo echado, todo el mundo se va a enterar. Es decir, que asegura la visibilidad y también asegura la exclusión mutua. Es decir, asegura que no puede haber dos dentro de esa sección de código. ¿Cómo podemos usar ese objeto intrínseco? Porque si vosotros diréis, oye Pedro, tú me has dicho a mí que todo objeto Java resulta que puede actuar como cerrojo. Pero como le digo, oye, échate cerrojo. Pues tendré que decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a crear voy a abrir el IntelliJ y vamos a crear voy a crear un proyecto muy sencillo. ¿Vale? Y entonces ahora vamos a crear una clase contador, perdón, vamos a crear una clase hilo, worker thread, por ejemplo. ¿Vale? Una clase worker thread. Vamos a crear también una clase main. En la clase main vamos a crear el main. Vamos a cambiarle el nombre, le voy a llamar tarea. Que yo creo que va a quedar más claro. Tarea. ¿Se puede cambiar? Sí, tarea. Te voy a cambiar solo. Y ahora acordaros de que todo aquello que yo quiero que se ejecute en un hilo tiene que implementar Runnable. Pues nada, implements Runnable. Como implementa Runnable, estamos obligados ¿a qué? A implementar el método run. Y ahora mira, lo que va a hacer este método run, le va a coger y vamos a hacer, esto no sé si lo sabéis del IntelliJ, lo digo para los que veis Android Studio y el IntelliJ. Tú pones for i
y te pone un for, ¿vale? Pero Eclipse también te lo hace. También te lo hace, ¿no? Vale, estupendo. Por ejemplo, 10.000 veces, ¿no? Lo que vamos a hacer es incrementar un contador. Pero mira, el contador lo voy a definir como un método. Voy a definirlo como una clase. New clase counter, venga, counter. Y esta counter va a tener internamente una variable entera normal de toda la vida de Dios. Count inicializada a 0. Y ahora ahora os explico el porqué de las cosas. Vamos a crear un método que se llama increment. Increment, ¿qué va a hacer? Counter, y ahora aquí creo un campo. Vale, aquí voy a crear el constructor, ¿vale? Y el constructor le voy a decir que me pasen el counter. Dicho de otra manera, la tarea va a recibir una clase counter, un objeto counter, perdón, y ¿qué es lo que hace cada tarea? Lo que va a hacer cada tarea va a ser incrementar 10.000 veces ese counter. Alguien se preguntará, Pedro, esto es muy complicado, ¿por qué no lo haces tú con una variable entera? Porque no es un objeto, es decir, porque si yo utilizo un tipo primitivo, ¿qué ocurre? Se pasa por valor, ¿os acordáis de eso? ¿Y qué pasaba? Que cada tarea va a tener su propio contador inicializado al valor que yo le pase. Yo no quiero eso. Yo quiero tener una variable compartida. Sí, porque es que si no, no hay conflicto. Si cada uno tiene el suyo. Vámonos al hilo. El counter, ¿qué es lo que hace? Incrementar. Este, de hecho, le deberíamos de poner private. Y ahora en el main, ¿qué va a hacer? Pues, por ejemplo, va a crear 5 hilos. Entonces vamos a hacer for int igual a 0, int menor que 5, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer new thread, nuevo hilo de new runnable, la nueva tarea, perdón, new runnable no, new, que lo hemos llamado tarea, ¿no? New tarea. ¿Y qué le tenemos que pasar a la tarea? Un contador. Vale, yo voy a ponerle aquí por la cara, counter. Voy a definir counter, ¿vale? Fuera del bucle, y voy a decir new counter. Importantísimo. El objeto counter, ¿cuántos hay? Hay uno, ¿eh? Uno. ¿De quién es responsabilidad crearlo? Del main. ¿Y qué más responsabilidad tiene? Pasárselo a los runnable que creo, que se ejecutan dentro de los hilos. En resumen, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que yo estoy, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando 5 hilos, cada uno de los cuales ejecuta una tarea, y la tarea es incrementar 10.000 veces cada uno de ellos ese contador. ¿Qué problema tenemos aquí? Mira, tenemos el problema de que si yo aquí en el main voy a querer escribir el resultado, por ejemplo, lo lógico es que yo tenga en counter un método público, voy a hacerlo con un getter, perdón, control n getter de count, para generar el getter. Ya tengo el getter. Entonces, digo yo que en el main yo voy a querer aquí en algún momento de hacer un existing out mismo, por ejemplo, de decir counter y vale counter. Counter.getCount. Count, ¿no? En vez de counter, count. Ahora, ¿qué problema gordo tenemos ahí? El control está acabado, ¿no? Para... Muy bien. Fijaros, aquí el main lanza los hilos. Y en cuanto termina de ejecutarse el for, ¿qué ocurre? Que muestra el resultado. Y entonces los otros chavales no han terminado todavía. Voy a mostrar o sea, yo tengo que esperar que terminen de ejecutarse o no. Claro, luego yo tendré que hacer join. Claro, pero yo tengo que hacer un join ¿a cuántos hilos? A los 5. Entonces,
Claro, aquí lo normal es hacer esto. Hacer esto, que es almacenarlo en un array, ¿no? Voy a llamarle, por ejemplo, threads de i igual a esto. Y ahora threads, que me lo defina como una variable local, que lo voy a definir ahí arriba. New thread array. Y, por ejemplo, sí, lo que he hecho es crear un array de hilos y en ese array de hilos voy metiendo los hilos que me asignan. Entonces, ahora la pregunta que me podría surgir es, ¿cuándo lanzo los hilos? Es decir, ¿lo hago aquí? Aquí lo puedo hacer, ¿vale? No hay ningún problema. Lo que pasa es que estoy siendo relativamente injusto. ¿Por qué? Porque yo lanzo el primero antes de crear el segundo. Con lo cual hay bastante más posibilidad de que el primero empiece a trabajar antes. Por ahora es un poco inevitable. Ahora, si queremos ser un poquito más justos, podemos hacer lo siguiente, que es aquí hacer otro for each. Es decir, yo tengo un for para la creación, y tengo otro for para el lanzamiento. La única ventaja que tiene este código que veis ahora mismo ahí es que primero los creo todos, lleve el tiempo que lleve el sistema operativo, a mí me da igual, y ya después los lanzo toda vez. Claro, yo no puedo lanzar todos a la vez, realmente, no sé si me explico, lo cual sigo siendo injusto, pero un poquito menos. Pero bueno, por ahora, ya veremos, hay una manera mejor de hacerlo, pero por ahora está bien. Pero ¿qué me queda? Lo que me queda es hacer los join. Pero claro, aquí ahora los join son muy fáciles. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada, porque puedo volver a... Hago threads de i punto join. Y ahora fijaros que el join me dice, oye, que tiene que poner un try catch. En este caso, ¿qué significa ese try catch? Significa que han interrumpido al hilo principal. Oye, pues mira, si me han interrumpido, si yo hilo principal me han interrumpido, pues muy bien. ¿No? Me voy. Vamos a ejecutarlo, a ver si esto funciona o no. Vamos a ver, Pedro. 5 chavales, incrementando 10.000 veces el contador, cuando el contador vale inicialmente 0, ¿no? ¿Cuánto me tendría que haber salido? 50.000. ¿Cuánto está saliendo? Voy a lanzarlo otra vez. Unas veces me sale una cosa, otras veces me sale otra cosa. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Porque tú no estás esperando que haya acabado todo, ¿no? No. Tú sí estás esperando a todos, ¿eh? Tú estás esperando a todos. Lo que pasa es que lo estás esperando en orden. Tú estás esperando al primero, después estás esperando al segundo, después estás esperando al tercero, al cuarto y al quinto. Ese no es el problema. ¿Qué estamos haciendo en el fondo con la variable? Estamos incrementando. ¿Y qué os conté que ocurría? Que el incremento era peligroso. ¿Por qué? Porque en realidad son 3 instrucciones, ¿acordáis? Leer el valor que tiene a una variable auxiliar, entre comillas, sumarle 1 y después actualizar el valor. ¿Qué pasa si se entrecruzan? Que el primer hilo está leyendo, imaginaros que va por el 10.000, ¿vale? Que el contador valiera 10.000 en un momento dado. El primer hilo dice, ¿y yo cuánto vale? Y dice 10.000. Y antes de que se ejecute el incremento, en este hilo que dice, ¿y yo cuánto vale? Dice 10.000. ¿Este qué hace? Dice, le suma 1 y 10.001. ¿Y cuánto escribe? 10.001. Y ahora este dice, 10.001, 10.001. Me he comido un incremento. ¿Cómo podemos solucionarlo? Detectando cuál es el código conflictivo. Pregunto yo, ¿cuál es el código conflictivo?
¿El que lee? ¿Qué es lo que está, qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla? El incremento. Y alguien dirá, bueno, ¿y dónde está el incremento? ¿Dónde está el incremento? Pregunto. ¿En la tarea? Aquí, bueno, yo llamo a este método, ¿no? Luego, ¿dónde está el problema? Aquí está el problema. ¿Vale? Luego, fijaros, primera lección que tenéis que sacar de esto es, cuando tengáis un método, o sea, un código conflictivo, llevarlo a un método. No lo mezcléis con otro, es lo que te quiero decir, ¿vale? O lleváis un método, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo protejo? Pues alguien dirá, Pedro, es muy fácil. Pones aquí, echa el cerrojo, libera el cerrojo. Y ya está, ¿o no? Si yo echo el cerrojo, ¿qué creéis vosotros que va a ocurrir? Pues que cuando otro intenta ejecutar esa misma línea, en la línea en la que yo llamo a echa el cerrojo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que no le va a dejar, que se va a esperar. Y entonces, hasta que no se termine de hacer el incremento, es decir, hasta que el primero que ha entrado libere el cerrojo, no va a entrar el segundo. ¿Este entra primero y este segundo? ¿O entra este primero y este segundo? Pero no se entrecruzan. ¿Cómo hacerlo con el cerrojo intrínseco? Hay una manera muy, muy sencilla. ¿Acabó? Dice, este método está sincronizado. ¿Qué significa este método está sincronizado? Significa, este método es una sección crítica, protegida por exclusión mutua. Traducido al castellano, si hay algún hilo ejecutando este método, hasta que ese hilo no termine de ejecutar ese método, ningún otro puede ejecutar ese método. Repito, si hay algún hilo ejecutando dentro de su código, ha llamado a este método, hasta que no se termine de ejecutar esa llamada, ningún otro hilo puede acceder a ese método. Puede llamarlo, pero cuando lo llame se queda bloqueado, no empieza a ejecutarse el método hasta que el otro no haya salido. ¿Quién hace ahí de cerrojo intrínseco? El objeto counter, sí señor. El propio objeto counter. Por eso se dice que es intrínseco. Ahora, a ese objeto cerrojo intrínseco también en algunos editoriales y en algunos autores lo llaman el monitor. El objeto monitor. ¿Por qué se llama monitor? Porque es el que está vigilando. Es un vigilante. ¿Qué inconveniente, entre comillas, tiene el objeto intrínseco? Tiene varios problemas. Primer problema. ¿Qué pasa si el chaval que está dentro del cuarto de baño del avión no sale nunca? Que el otro se queda bloqueado siempre, se queda esperando siempre. Con el objeto intrínseco yo no puedo decirle, oye, yo me voy a esperar, pero un ratito, ¿eh? No puedo, no hay sintaxis que me lo permita. ¿Me explico? Luego es bloqueante y bloqueante para siempre hasta que el otro salga, ¿vale? Eso es uno de los inconvenientes. Y otro de los inconvenientes es que, por la manera en la que está construido, no solo, ojo con esto, cuando un hilo ejecuta un método sincronizado, no solo está bloqueando la ejecución de ese método sincronizado, sino de cualquier otro método sincronizado vigilado por el mismo monitor. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo aquí otro método que fuera... No tiene sentido, pero para que lo entendáis. Resulta que yo tengo un método saludar, que hace un quillo qué. A lo que sea, me da igual. ¿Cuál es el problema? Que ambos métodos, como yo les he dicho a los dos sincronizados, están siendo vigilados por el mismo objeto monitor, que es ¿quién? El propio counter. Entonces,
tenemos que tener en cuenta que cuando un hilo ejecute este método y entre aquí, ningún otro hilo va a poder ni entrar aquí, ni entrar aquí. Si yo tuviera un método, voy a copiarlo. Sincroniza todos los métodos sincronizados de esa clase. Mira, imaginaros, si yo en vez de increment pongo decrement, eso sí tiene sentido. Ahí no me estoy... Es que tiene que ser así. Es que si yo estoy protegiendo para el incremento, si alguien está incrementando, tampoco quiero que esté decrementando a la vez. O sea, ahí no hay ningún problema, ahí está bien. Pero dependiendo del caso y de la lógica, digamos, de la aplicación, puede ocurrir eso, ¿vale? Que a lo mejor esté bloqueando de más. Lo que esté actualmente usando increment, Sí. si un hilo intenta acceder a ese método, no va a poder. Sí. Ese hilo se queda dormido hasta que ya... Se queda, la palabra no es dormido, es, ¿cómo era? Suspendido, dijimos, bloqueado, no sé. Se libera la CPU, digamos. Lo que pasa que, a diferencia, como veremos más adelante, de cuando haces un wait, que ya veremos lo que es, a ti nadie te avisa, tú después lo sigues intentando, cuando te vuelven a dar el procesador, dices, venga, voy a volver a intentarlo, ¿vale? Pero tú te quedas bloqueado, sí. ¿De esa manera no sería 100% fiable? Sí, estoy seguro, completamente seguro. No sé si me hablas, no te digo bien, que has dicho que puede ser que el otro hilo no esté esperando todo el tiempo que tú estés bloqueado. ¿O sí? No, con esto no. Con el synchronize, con la palabra reservada synchronize, es como te lo he dicho. O sea, el que intenta ejecutar el método increment, llega y dice, ostras, no puedo porque está ocupado, y se queda allí hasta que... Por un tiempo, Eso no se puede hacer con el synchronize. Otro pequeño defecto que tiene el synchronize es que, imaginaros que yo aquí... Dime. Si el mismo hilo llama a los dos métodos que tenemos, o sea, al incremento y decremento uno dentro de otro. Siempre va ahí. Qué buena pregunta. No sé si es lo que me va a preguntar, pero es muy buena. Dice, mira, ¿qué ocurriría? Un momentito. ¿Qué ocurriría si el mismo hilo llamara primero a incrementar y después a decrementar? Ojo con esto. Se ejecuta el incrementar. Si consigue entrar, se ejecuta el incrementar. Pero en cuanto llega a la llave, libera el cerrojo. Luego, no hay ninguna garantía de que automáticamente lo coja él para decrementarlo. Puede entrar otro en ese momento. La única manera de que haya garantía es que las dos cosas formen parte de la misma sección crítica. Una cosa muy curiosa es, de todas estas tres líneas, ¿cuáles realmente yo quiero sincronizar? La del count++. ¿Qué problema tiene el synchronize definido tal cual lo tenéis ahí? Que sincroniza todo el código que tenga el método. Eso algunas veces no hay ningún inconveniente porque ya me procuraré yo que solamente tenga el codiguito que yo quiero proteger. Pero lo que trato de decir es que la sección crítica va a nivel de método. Y es todo el método. ¿Cuál es la sección crítica? Es decir, todo el código del método. Entonces, hay algunas veces donde en vez de utilizar lo que se llama un método sincronizado, se utiliza lo que se llama un bloque sincronizado. Un bloque sincronizado. Entonces, mirad... Dime. Entonces, si por ejemplo lo que has dicho yo, si yo sí quiero utilizar sin incremento y decremento en esa sección crítica, yo tendría que crear en la clase una sección crítica general. Claro, tú definirías un método que llamara increment y decrement. Y hiciera las dos cosas y ese método fuera sincronizado. Entonces, mirad, lo que está diciendo es que yo puedo borrar este synchronize aquí y lo voy a hacer con el este. Si yo le doy a surround with, que no sé si lo conocéis eso, os lo recomiendo también para cuando tengáis un bloque y queráis meterlo en un if. Surround with lo que hace es que te permite rodear lo que tú has seleccionado de algo. ¿Veis? Que me permite en un if, un while, lo que sea. Pero mirad. Sí, bueno, yo le he dado a control alt T. No sé cómo será en Windows, ¿vale? Y si no, en code está, pone surround with. En el menú code buscáis surround with y sale.
Os tenéis que ir aprendiendo lo que os dije, las combinaciones de teclas interesantes, porque vaya a programar más rápido. Mirad, fijaros que aparece un synchronize. Te voy a dar. ¿Eso qué es? Es lo que se llama un bloque sincronizado. Un bloque sincronizado. Y tú dirás, pues lo mismo que un método. No, porque el método es todo el código del método, mientras que ahí estoy sincronizando solo las líneas de código que haya entre la apertura de llave y el cierre de llave. Y ahora vosotros diréis, bueno, ¿y estos paréntesis por qué me salen rojos? Porque en los métodos sincronizados es el propio objeto el que del tirón es tomado como monitor. Mientras que en los bloques sincronizados me permite a mí decir expresamente cuál es. ¿Y si yo quiero que sea el propio objeto? ¿Cómo lo diría? This. Entonces, ¿qué es mejor? Depende de cómo tenga el código. Si tú tienes muy bien definidos los métodos, pues es más cómodo poner synchronize a nivel de método. Si lo queréis a nivel de una instrucción dentro de un código más grande, lo podéis poner en este. ¡Ojo! Aquí estamos igual, ¿eh? Como estamos utilizando this, esto está bloqueando esto también. Es simplemente una sintaxis diferente. Ahora, bien, me permite aquí especificar un objeto diferente